Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 17 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrán ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Hoy, miércoles 17, por gestiones del gobernador Mauricio Ávila Dosal, la Federación llegaron a Yucatán 11.700 dosis de vacunas contra el coronavirus, las cuales serán asignadas para continuar la vacunación de los adultos de 60 años y más en los municipios de Tecash, Peto, Izamal y Tinum. El miércoles 10 llegó a Yucatán un lote de 9.750 vacunas para adultos mayores de los municipios de Tizimín, con un avance en la vacunación del 21%, y Maxcanú, con un 28%. El domingo 7 llegó un lote con 14.000 vacunas para adultos mayores de Ticul, 86%, en Espita con un 95% y Canacinco 76%. El jueves 4 arribaron al estado otras 12.675 vacunas destinadas a adultos mayores de 60 años o más de Progreso, con un avance en la vacunación del 100%, Tixcocop con 99.6% y Temozón con 100%. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 231 pacientes en hospitales públicos. 29.507 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 33.966. Hoy se detectaron 86 nuevos contagios de coronavirus, 53 en Mérida, 6 en Motul, 3 en Canacín, Oxcuxcap, Progreso y Humán, 2 en Temozón, Ticul, Tizimín y Valladolid, y 1 en Acanqué, Baca, Cinzantún, Muna, Zacalum, Tamec y Tecash. De los 33.966 casos positivos, 276 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 21.076 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.012, en la zona oriente 5.650, en la zona centro 2.008, en la zona sur 2.866, en la zona poniente 4.540. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 4 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 61 a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, cardiopatía e insuficiencia renal crónica. 6 residían en Mérida, 1 en Motul y 1 en Tecash y 1 era foráneo. En total son 3.667 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 561 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 231 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando e informando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.